Bueno, en este nuevo video tutorial les voy a enseñar a hacer un ventilador casero. Lo que vamos a necesitar es un cooler o ventilador de CPU, como le quieran decir, un cable USB y cinta aislante. Bueno, lo que vamos a hacer es agarrar y cortar el cable USB y van a salir 4 cables, uno rojo, uno negro, uno verde y uno blanco. Vamos a agarrar el verde y el blanco porque no los vamos a necesitar, lo vamos a hacer así para atrás. Vamos a agarrar un pedacito de cinta y le vamos a dar una vuelta para que no produzca un cortocircuito. Bueno, dada la vuelta ya está aislado ese cable y vamos a agarrar el cable rojo del puerto USB y lo vamos a conectar al cable rojo del cooler. Vamos a agarrar, a poner así, ya sea, y vamos a enrollar. Ya hecho esto, vamos a hacer lo mismo, pero con el negro. Hacemos una cruz y enrollamos. Bueno, y ya tenemos los cables amarrados. Vamos a hacer un poquito para atrás, así. Vamos a agarrar un pedazo de cinta aislante. Y atención a esta parte porque si no les puede fallar. Tienen que agarrar y primero poner en uno de los cables. Así. A ver. Un segundo. Así. Y ahora dan una vuelta en los dos cables, la tienen así y dan esa vuelta en el cable, así. Bueno, así vamos a tener listo nuestro ventilador casero. Lo que vamos a hacer va a ser conectarlo al USB, aquí está, miren. Bueno, lo vamos a conectar. El ventilador. Ahí vemos cómo gira. Y si lo desconectamos, deja de girar. Ahora lo volvemos a conectar. Y gira. Bueno, muchas gracias. Suscríbanse a mi canal y píquenle al me gusta. Gracias. Dejen su opinión en los comentarios del video. Chau.